Eres una carga, mamá. Siempre lo has sido. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propia hija, Carmen, mientras yo yacía conectada a tubos en la cama del hospital, apenas recuperándome de mi segundo infarto. Tenía 73 años, acababa de perder a mi esposo de 50 años, y pensé que había tocado fondo. Pero no tenía idea de lo que mi familia había estado planeando a mis espaldas. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde me estás viendo. Esta historia necesita ser contada, porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre el amor familiar. Mi nombre es Esperanza Morales, y durante 2 años, mi propia familia intentó robarme mi casa, mis ahorros, y casi me cuesta la vida. Pero sobreviví. Y ahora, después de que la justicia hizo su trabajo, quiero contarte exactamente cómo una abuela de pueblo descubrió la verdad más oscura sobre las personas que más amaba. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal del 15 de marzo de 2023. Era jueves. Lo recuerdo perfectamente porque los jueves siempre visitaba la tumba de mi Roberto. Habían pasado 6 meses desde su funeral, y yo todavía preparaba café para 2 personas cada mañana por costumbre. Mi casa en Guadalupe, Nuevo León, había sido nuestro refugio durante 30 años. Roberto la había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Tenía un jardín pequeño pero hermoso, 2 recámaras, y lo más importante, estaba completamente pagada. Sin hipoteca, sin deudas. Solo los impuestos anuales de 3,000 pesos. Ese jueves, mientras regaba mis geranios, llegó Carmen en su Honda Civic gris. No era inusual que viniera por las mañanas, especialmente desde que Roberto murió. Era mi única hija, madre soltera de mi nieto Sebastián de 19 años, y trabajaba como secretaria en una clínica dental del centro de Monterrey. Buenos días, mamá, me dijo, pero algo en su voz me sonó extraño, forzado. Hola, mijita. ¿Quieres café? Acabo de hacer. Sí, por favor. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde Roberto y yo habíamos desayunado durante décadas. Mamá, necesito hablarte de algo importante. Mi corazón se aceleró un poco. En mis 73 años, había aprendido que cuando alguien dice, necesito hablarte de algo importante, raramente son buenas noticias. ¿Qué pasa, Carmen? Es sobre la casa, mamá. Y sobre tu salud. Ahí estaba. La conversación que había estado evitando desde la muerte de Roberto. Carmen siempre había insinuado que era demasiado mayor para vivir sola, especialmente después de mi primer infarto 2 años antes. Mamá, has tenido 2 infartos. Vives sola. ¿Qué pasa si te da otro y no hay nadie aquí para ayudarte? Tenía razón, por supuesto. Pero esta era mi casa. Mi santuario. El lugar donde Roberto y yo habíamos sido felices. Carmen, estoy bien. Tengo a la señora Guadalupe de al lado, tengo mi teléfono. El doctor Ramírez dice que estoy estable. Mamá, no seas terca. Sebastián y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si vendes la casa y te mudas con nosotros. Ahí estaba la propuesta. La había escuchado en variaciones durante meses, pero ahora sonaba más insistente, más urgente. No quiero vender mi casa, Carmen. Pero piénsalo, mamá. Con el dinero de la venta, podrías tener un buen colchón para gastos médicos. La casa vale fácilmente 1,200,000 pesos. Podrías invertir ese dinero, tener seguridad financiera. 1,200,000 pesos. Era una suma considerable para una viuda que vivía de su pensión de 8,000 pesos mensuales y los ahorros que Roberto había dejado. No necesito el dinero, Carmen. Tengo mis ahorros, mi pensión. Mamá, tus ahorros no van a durar para siempre. Y si necesitas cuidados especiales, tratamientos costosos. La conversación continuó por 1 hora. Carmen siendo persistente, yo resistiendo. Finalmente se fue, pero no sin antes decir algo que debería haber sido una señal de alerta. Mamá, solo piénsalo. Por favor. Por tu bien y el nuestro. Por el nuestro. Durante las siguientes semanas, las visitas de Carmen se volvieron más frecuentes. Casi diarias. Siempre con la misma conversación, la casa, mi salud, la seguridad de mudarme con ella. Pero había otras cosas que no noté en ese momento. Pequeños detalles que ahora, al recordar, forman un patrón claro y siniestro. Carmen había comenzado a preguntar sobre mis documentos. Mamá, ¿dónde guardas las escrituras de la casa? ¿Tienes testamento? ¿Dónde está tu chequera? También había comenzado a traer a Sebastián más seguido. Mi nieto, que normalmente era callado y respetuoso, había empezado a hacer comentarios extraños. Abuela, esta casa es muy grande para ti sola. Abuela, ¿no te aburres aquí? Abuela, mi mamá dice que podrías enfermarte y no tener quien te ayude. Un día, Carmen llegó con una carpeta llena de papeles. Mamá, contraté a un abogado para que nos ayude con tus documentos.
solo para asegurar que todo esté en orden. ¿Qué abogado? Se llama licenciado Herrera. Es muy bueno, me lo recomendaron en el trabajo. Debería haber preguntado más. Debería haber insistido en conocer a este abogado. Pero confiaba en mi hija. Era mi sangre, mi única familia cercana después de la muerte de Roberto. El licenciado Herrera resultó ser un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes, que hablaba con esa confianza que solo tienen los abogados y los vendedores de autos usados. Señora Morales, es un placer conocerla. Su hija me ha contado mucho sobre usted. Gracias, licenciado. Vengo a ayudarla a poner en orden sus documentos. Es importante tener todo legal, especialmente a su edad. A mi edad. Otra frase que debería haber sido una bandera roja. Herrera extendió varios documentos sobre mi mesa de comedor. Poder notarial, testamento, documentos que según él me protegerían en caso de emergencia médica. Señora, estos documentos le dan a su hija la autoridad para tomar decisiones por usted si llega a estar incapacitada. Es algo muy común, muy normal. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, decisiones médicas, financieras. Si usted no puede decidir por sí misma, Carmen podría manejar sus asuntos hasta que se recupere. Carmen estaba sentada a mi lado, asintiendo. Es solo por precaución, mamá. Por si vuelves a enfermarte. Firmé los documentos. Dios me perdone, firmé cada uno de esos malditos papeles. 2 semanas después, tuve mi segundo infarto. Era martes por la noche. Había cenado poco, solo una sopa de verduras y un pedazo de pan tostado. Estaba viendo las noticias cuando sentí ese dolor familiar en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño gigante. Esta vez fue diferente al primer infarto. Más intenso, más aterrador. Logré marcar el número de emergencias antes de desplomarme en el suelo de la sala. Desperté en el hospital universitario 3 días después. Carmen estaba ahí, por supuesto, pero había algo diferente en su manera de mirarme. Algo frío que no había notado antes. ¿Cómo te sientes, mamá? Confundida. Cansada. ¿Qué pasó? Tuviste otro infarto. Grave esta vez. Los doctores dicen que tienes suerte de estar viva. El doctor Ramírez, mi cardiólogo de años, vino a verme esa tarde. Señora Esperanza, me da mucho gusto verla despierta. Su corazón sufrió daños considerables. Vamos a necesitar mantenerla aquí al menos una semana para observación. Doctor, ¿voy a estar bien? Con cuidado, medicamentos y supervisión constante, debería poder tener una vida relativamente normal. Pero va a necesitar mucha ayuda en casa, especialmente las primeras semanas. Ahí fue cuando Carmen habló. Doctor, hemos estado discutiendo eso. Mi madre vive sola, y obviamente eso ya no es seguro. Estamos considerando vender su casa y que se mude conmigo. Esa suena como una excelente idea, respondió el doctor sin consultar conmigo. Esa noche, cuando las enfermeras habían terminado sus rondas y el hospital estaba en silencio, Carmen se acercó a mi cama. Mamá, mientras estabas inconsciente, tuve que tomar algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, por ejemplo, contraté a una empresa de limpieza para que fuera a limpiar tu casa. También moví algunos de tus documentos importantes a mi casa, por seguridad. ¿Qué documentos? Las escrituras, tus estados de cuenta bancarios, tus documentos médicos. Solo para mantenerlos seguros. Algo en mi estómago se revolvió, y no era por los medicamentos. Carmen, quiero que regreses mis documentos a mi casa. Mamá, no seas difícil. Estás enferma, necesitas que alguien se haga cargo de estas cosas. Soy tu madre, no tu paciente. Puedo tomar mis propias decisiones. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que me rompieron el corazón y comenzaron a abrirme los ojos. Eres una carga, mamá. Siempre lo has sido. Se quedó ahí parada, mirándome con una frialdad que nunca había visto en mis 45 años de ser su madre. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Desde que papá murió, has sido una carga constante. Sebastián y yo tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. No podemos estar cuidándote cada vez que decides enfermarte. Carmen. No, mamá. Es hora de que seas realista. Vas a vender la casa, vas a mudarte con nosotros, y vas a dejar que manejemos tus finanzas. Es lo mejor para todos. ¿Y si no quiero? Carmen sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que tiene todas las cartas ganadoras. Ya firmaste los documentos, mamá. Si los doctores determinan que no puedes cuidarte sola, yo tengo la autoridad legal para tomar esas decisiones por ti. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Mi propia hija, la niña a quien había criado sola después de que su padre nos abandonara, la mujer por quien había trabajado dobles turnos en la fábrica durante años,
me estaba amenazando. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa fría de Carmen y escuchaba sus palabras: eres una carga. Al día siguiente, todo se puso peor. Al día siguiente de la confrontación con Carmen, llegó Sebastián al hospital. Mi nieto de 19 años, alto y delgado como su abuelo Roberto, pero con algo en sus ojos que no había visto antes. Hola, abuela. ¿Cómo te sientes? Mejor, mijito. Gracias por venir. Se sentó en la silla junto a mi cama, pero parecía incómodo, nervioso. Abuela, necesito decirte algo. Mi corazón, ya debilitado, comenzó a acelerarse. ¿Qué pasa, Sebastián? Es sobre mamá. Y sobre lo que está pasando con tu casa. Se quedó callado por un momento, mirando sus manos. Abuela, mamá no está actuando sola. ¿Qué quieres decir? Hay más gente involucrada. Gente que no conoces. Sebastián miró hacia la puerta del hospital para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Abuela, ¿recuerdas al licenciado Herrera? Sí, el abogado que contrató tu mamá. No es solo un abogado, abuela. Es parte de un grupo que se dedica a esto. ¿A qué? A robarle sus propiedades a personas mayores. Usan documentos legales, poderes notariales, hospitalizaciones. Es todo un sistema. Mi sangre se heló. Sebastián, ¿qué estás diciendo? Abuela, tu casa ya está en proceso de venta. Mamá firmó los papeles usando el poder notarial. El comprador es una empresa que no existe realmente, pero que está conectada con Herrera. Las máquinas conectadas a mi cuerpo comenzaron a hacer ruidos de alarma cuando mi presión arterial se disparó. Respira, abuela. Respira. Una enfermera entró corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Mi abuela se alteró un poco. Ya está mejor. La enfermera revisó mis signos vitales y se fue, pero no sin antes darle una mirada severa a Sebastián. Sebastián, ¿por qué me estás contando esto? Porque no está bien, abuela. Porque eres mi abuela y te quiero. Y porque hay más. Más que. No eres la única. Hay otros casos. Otras personas mayores a quienes les han hecho lo mismo. ¿Cómo sabes todo esto? Porque mamá pensó que yo estaba de acuerdo. Me dijo todos los detalles, pensando que me parecía una buena idea. Me dijo que con el dinero de tu casa, podríamos pagar mis estudios universitarios, comprar un carro mejor, tener una vida más cómoda. ¿Y tú qué le dijiste? Al principio no dije nada. Pero después comencé a hacer preguntas, a investigar. Y abuela, es peor de lo que piensas. Sebastián se inclinó hacia mí y bajó la voz aún más. Abuela, creo que tu infarto no fue completamente natural. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Los medicamentos que mamá te daba. Las vitaminas que decía que el doctor te había recetado. Nunca los recetó ningún doctor. Sebastián. Abuela, creo que mamá te estaba envenenando lentamente. Para debilitarte, para hacer que tu corazón fuera más vulnerable. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza, sino de terror. ¿Cómo puedes saber eso? Porque encontré las pastillas en su cuarto. Las investigué en internet. Una de ellas puede causar problemas cardíacos en personas mayores si se combina con otros medicamentos. Dios mío. Abuela, tenemos que hacer algo. Pero no podemos decirle a mamá que hablé contigo. Si sabe que yo sé, podría hacerte daño de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tienes que salir del hospital. Fingir que estás de acuerdo con el plan de mamá. Pero mientras tanto, vamos a conseguir ayuda. ¿De quién? Hay una organización que ayuda a personas mayores en estas situaciones. Se llama Protección al Adulto Mayor. Los contacté ayer. Sebastián, esto es muy peligroso para ti. Abuela, es la cosa correcta. Y además, se detuvo. ¿Además qué? Además, creo que después de robarte tu casa, mamá planea eliminarte permanentemente. El monitor cardíaco comenzó a hacer ruidos de alarma otra vez. Sebastián, no puedes decir cosas así. Abuela, escúchame. Encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con Herrera. Hablan de resolver el problema permanentemente después de la transferencia, punto. No puedo creer que mi propia hija. Yo tampoco quería creerlo. Pero abuela, tenemos que actuar rápido. Sebastián me dio un pedazo de papel pequeño. Este es el número de la señora García de Protección al Adulto Mayor. Dile que eres la abuela de Sebastián Morales. Ella sabe que vas a llamar. ¿Cuándo? Hoy. Antes de que mamá regrese. Y después, abuela, vamos a demostrar todo lo que han hecho. Y vamos a asegurarnos de que paguen por ello. Después de que Sebastián se fue, me quedé sola con mis pensamientos y el número de teléfono en mi mano. Durante 73 años,
Había creído en la bondad fundamental de las personas, especialmente de la familia. Pero ahora me enfrentaba a una realidad que desafiaba todo lo que había creído sobre el amor maternal y filial. Marqué el número. Protección al adulto mayor, habla Rosa García. Hola, soy la abuela de Sebastián Morales. Ah, señora Esperanza. Sebastián me contó sobre su situación. ¿Se encuentra en un lugar seguro para hablar? Estoy en el hospital. Mi hija no está aquí ahora. Perfecto. Señora Esperanza, quiero que sepa que lo que está viviendo no es inusual. Vemos estos casos con más frecuencia de la que nos gustaría. ¿De verdad? Sí. El abuso financiero a adultos mayores es un problema creciente, especialmente cuando involucra a familiares cercanos. No puedo creer que mi propia hija. Señora, entiendo que esto es devastador emocionalmente. Pero ahora necesitamos enfocarnos en protegerla y en reunir evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Primero, necesitamos documentar todo lo que ha pasado. Cada conversación, cada documento que le hicieron firmar, cada medicamento que le dieron. Sebastián mencionó algo sobre medicamentos. Sí, él me contó sobre sus sospechas. Tenemos un médico forense que puede ayudarnos a analizar cualquier medicamento que encuentren. ¿Qué necesita que haga? Por ahora, quiero que actúe normalmente con su hija. No le deje saber que sospecha algo. Cuando salga del hospital, quiero que instale una aplicación en su teléfono que nos permitirá monitorear su ubicación y grabar conversaciones si es necesario. No sé mucho de tecnología. Sebastián la va a ayudar. También vamos a instalar cámaras pequeñas en su casa, con su permiso por supuesto. ¿Cámaras? Para capturar cualquier conversación o actividad sospechosa. Las cámaras son tan pequeñas que nadie las va a notar. ¿Esto es legal? Es legal grabar en su propia casa, especialmente cuando sospecha que está siendo victimizada. ¿Y después? Después, señora Esperanza, vamos a construir un caso sólido y vamos a asegurar que su hija y sus cómplices enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. La conversación duró 45 minutos. Rosa García me explicó que Protección al Adulto Mayor era una organización sin fines de lucro que trabajaba en coordinación con la policía y el sistema judicial para proteger a personas mayores del abuso. Señora Esperanza, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse cuando salga del hospital? Mi casa. No, señora. Su casa puede no ser segura por ahora. ¿Tiene algún amigo o familiar en quien confíe completamente? Pensé en mi vecina Guadalupe. Habíamos sido amigas durante 15 años. Era una mujer de mi edad, viuda también, y una de las pocas personas en quien confiaba completamente. Mi vecina Guadalupe. Vive al lado de mi casa. ¿Confía en ella? Con mi vida. Perfecto. ¿Puede quedarse con ella por unos días? Creo que sí. Excelente. Aquí está el plan. Rosa García me explicó cada paso del plan con la precisión de una operación militar. Primero, cuando su hija venga a visitarla hoy, va a actuar como si hubiera cambiado de opinión sobre vender la casa. ¿Qué voy a decir? Va a decir que ha estado pensando y que tal vez tiene razón, que vender la casa podría ser lo mejor. Pero va a pedir que le den unos días para despedirse de la casa cuando salga del hospital. ¿Van a creer eso? Van a querer creerlo porque es lo que quieren escuchar. La gente que comete estos crímenes a menudo subestima la inteligencia de sus víctimas. Y después, cuando salga del hospital, le va a decir a su hija que quiere pasar 1 o 2 noches sola en la casa para despedirse antes de mudarse con ella. ¿Y si dice que no? Insista. Diga que es importante para usted emocionalmente. Si es necesario, póngase un poco dramática. Llore si tiene que hacerlo. Entiendo. Durante esas noches en la casa, Sebastián y nuestro equipo van a instalar el equipo de vigilancia. También vamos a documentar todo lo que encuentren en su casa. ¿Qué están buscando? Los medicamentos que mencionó Sebastián. Cualquier documento que hayan movido o alterado. Evidencia de comunicación con el abogado Herrera o sus cómplices. ¿Y si me descubren? Por eso va a estar quedándose con su vecina Guadalupe. Oficialmente estará en su casa, pero en realidad estará segura al lado. El plan sonaba complicado, pero también me daba esperanza por primera vez desde que Carmen había pronunciado esas palabras crueles. Señora Esperanza, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Hemos estado investigando al licenciado Herrera desde que Sebastián nos contactó. No es la primera vez que hace esto. ¿Qué quiere decir? En los últimos 3 años, hemos documentado al menos 8 casos similares. Personas mayores que, voluntariamente, transfirieron sus propiedades usando poderes notariales, y que después murieron en circunstancias sospechosas. Mi sangre se congeló. ¿Murieron? Señora, no queremos alarmarla innecesariamente, pero creemos que usted podría estar en peligro real. Por eso es tan importante que sigamos este plan exactamente. ¿La policía sabe esto?
Estamos trabajando con la Unidad de Crímenes Económicos de la Procuraduría del Estado. Pero necesitamos evidencia sólida para poder actuar. ¿Soy como una carnada? Es más preciso decir que usted es la clave para detener a estas personas y proteger a futuras víctimas. Cuando Rosa García colgó el teléfono, me quedé acostada en la cama del hospital, mirando el techo y tratando de procesar todo lo que había aprendido. Mi hija, la persona que había criado con todo mi amor, aparentemente estaba dispuesta a matarme por dinero. Pero había algo más fuerte que el miedo, la determinación. Estas personas habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a una abuela de pueblo que había sobrevivido 73 años de pobreza, pérdida y dolor. No iba a rendirme sin luchar. Carmen llegó al hospital esa tarde con flores y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, mijita. Mucho mejor. Me da mucho gusto escuchar eso. Se sentó en la silla junto a mi cama y puso las flores en la mesa. Carmen, he estado pensando en lo que dijiste ayer. Su postura cambió ligeramente. Se puso más alerta. ¿Sobre qué? Sobre vender la casa. Sobre mudarme contigo. Sí. Creo que tienes razón. La sonrisa en su cara se hizo más amplia, más genuina. O al menos más convincente. Mamá, me da mucho gusto que digas eso. Sí, he estado pensando. Soy vieja. Vivo sola. He tenido 2 infartos. Tal vez es hora de ser práctica. Exactamente. Mamá, esta decisión va a ser buena para todos. Lo sé, mijita. Lo sé. Carmen se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su toque se sentía frío. Mamá, ya tengo todo organizado. El licenciado Herrera ya comenzó el proceso de venta. Hay un comprador muy interesado. ¿Tan rápido? Sí, es el mercado de bienes raíces. Cuando una propiedad es buena, se mueve rápido. ¿Cuánto están ofreciendo? 1.100.000 pesos. Es un poco menos de lo que esperábamos, pero es una oferta en efectivo, sin complicaciones. 1.100.000. 100.000 pesos menos de lo que Carmen me había dicho que valía la casa solo unas semanas antes. ¿Suena bien, mijita? Sí. Y mamá, he estado pensando en el dinero. Creo que sería mejor si yo lo manejo por ti, al menos al principio. Hasta que te establezcas en tu nueva rutina. ¿Manejar mi dinero? Sí, ya sabes. Inversiones, pagos, ese tipo de cosas. Es mucho dinero, y no queremos que cometas ningún error. Ahí estaba. La confirmación de que no solo querían mi casa, sino control total sobre el dinero de la venta. ¿Qué tipo de inversiones? Bueno, el licenciado Herrera tiene algunas ideas excelentes. Inversiones seguras que podrían darte un ingreso mensual muy bueno. Suena muy bien, Carmen. Lo es, mamá. Lo es. Carmen se quedó por 2 horas, hablando de planes para la venta, de cómo sería vivir juntas, de lo felices que íbamos a ser. Cada palabra que decía me sonaba más hueca, más calculada. Cuando finalmente se fue, llegó Sebastián. ¿Cómo te fue, abuela? Creo que la convencí. ¿Hablaste con Rosa García? Sí. Todo está listo. Sales del hospital mañana, ¿verdad? Eso dice el doctor. Perfecto. Te va a recoger mamá, pero le vas a pedir que te lleve a la casa para despedirte antes de mudarte con ella. ¿Y si sospecha algo? No va a sospechar nada, abuela. Está muy emocionada porque cree que ganó. Sebastián me mostró un teléfono celular pequeño. Este es para ti. Ya tiene instalada la aplicación que necesitamos. Solo presiona este botón si estás en peligro, y Rosa García y la policía sabrán exactamente dónde estás. Sebastián, ¿no tienes miedo? Sí tengo miedo, abuela. Pero tengo más miedo de lo que podría pasarte si no hacemos nada. ¿Tu mamá sospecha que tú sabes algo? No creo. Anoche me preguntó si había hablado contigo, y le dije que sí, que estabas muy triste pero que parecías estar aceptando la idea de vender la casa. ¿Y ella qué dijo? Se puso muy contenta. Hasta me dijo que después de que se resuelva todo esto, me va a comprar un carro nuevo. ¿Un carro nuevo? Sí. Con el dinero de tu casa. La realidad de la situación me golpeó una vez más. No solo estaban robando mi casa y mi dinero, sino que ya estaban planeando cómo gastarlo. Abuela, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Rosa García investigó más sobre el licenciado Herrera. Encontró información sobre las otras víctimas. ¿Qué tipo de información? Todas eran mujeres mayores. Todas viudas. Todas vivían solas. Y todas murieron dentro de 6 meses después de vender sus propiedades. ¿Cómo murieron? Oficialmente, causas naturales. Infartos, derrames cerebrales, accidentes, domésticos.
Pero Rosa García dice que el patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Dios santo. Abuela, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Estas personas han hecho esto antes, y saben cómo hacerlo sin levantar sospechas. Me quedé en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sebastián, ¿por qué decidiste ayudarme? Porque eres mi abuela. Porque me criaste cuando mamá trabajaba. Porque me enseñaste que hacer lo correcto a veces es difícil, pero siempre es necesario. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de miedo. Eran de orgullo por mi nieto. ¿Estás listo para esto, mijito? Estoy listo, abuela. Vamos a detener a estas personas. El viernes por la mañana, Carmen llegó al hospital con ropa limpia y una sonrisa radiante. ¿Lista para ir a casa, mamá? Sí, mijita. ¿Pero Carmen? Sí. Quiero pasar una noche o dos en la casa antes de mudarme contigo definitivamente. Su sonrisa vaciló por un segundo. ¿Para qué? Para despedirme. Han sido 30 años en esa casa, Carmen. Necesito un poco de tiempo para procesar todo esto emocionalmente. Mamá, no creo que sea buena idea que estés sola. Solo 1 o 2 noches. Por favor. Es importante para mí. Carmen me miró por un momento, claramente calculando los riesgos. ¿Qué tal si me quedo contigo? No, mijita. Necesito estar sola. Necesito recordar a tu papá, caminar por la casa una última vez. Son cosas que necesito hacer sola. Mamá. Por favor, Carmen. Dame eso. Después de eso, haré todo lo que me pidas. Finalmente asintió. Está bien. Pero solo 2 noches. Y tienes que prometerme que me vas a llamar si te sientes mal. Te lo prometo. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Carmen manejaba mientras yo miraba por la ventana los lugares familiares de mi vecindario. Me pregunté si sería la última vez que los vería como una mujer libre. Cuando llegamos a mi casa, todo se veía normal desde afuera. Pero cuando entramos, inmediatamente noté que las cosas habían sido movidas. Carmen, ¿la empresa de limpieza movió mis cosas? Sí, mamá. Tuvieron que mover algunas cosas para limpiar bien. Pero yo conocía mi casa. Sabía exactamente dónde había estado cada objeto durante años. Y ahora, muchas cosas estaban en lugares diferentes. ¿Dónde están mis medicamentos? Los moví a la cocina, para que fuera más fácil recordar tomarlos. Fui a la cocina y encontré un frasco de pastillas que no reconocía. ¿Qué son estas? Son las vitaminas que el doctor te recetó. Para ayudar con tu recuperación. Las mismas pastillas de las que Sebastián había sospechado. Ah, sí. Claro. Carmen me preparó un té y puso 2 de las pastillas junto a la taza. Tómate estas ahora, mamá. Y recuerda, tienes que tomar 2 cada mañana y 2 cada noche. Por supuesto, mijita. Fingí tomar las pastillas, pero en realidad las escondí en mi mano. Tan pronto como Carmen se fue, las envolví en un pedazo de papel y las guardé en mi bolsa. Mamá, voy a regresar mañana por la mañana a ver cómo estás. Está bien, mijita. Y recuerda, si te sientes mal, me llamas inmediatamente. Sí, Carmen. Después de que se fue, esperé 30 minutos para asegurarme de que no regresara. Entonces marqué el número que Sebastián me había dado. ¿Rosa García? Soy Esperanza. Ya estoy en casa. Esa tarde, llegaron Rosa García y 2 hombres que se presentaron como técnicos de seguridad. Rosa era una mujer de unos 50 años, con cabello gris corto y ojos que irradiaban confianza y compasión. Señora Esperanza, ¿cómo se siente? Nerviosa, pero decidida. Eso es exactamente lo que necesitamos. Los técnicos comenzaron a instalar pequeñas cámaras en lugares estratégicos de la casa, una en la sala, una en la cocina y una en mi recámara. Las cámaras eran tan pequeñas que parecían botones o decoraciones. Estas cámaras van a grabar video y audio 24 horas al día, explicó uno de los técnicos. Todo se transmite directamente a nuestras oficinas. ¿Qué pasa si Carmen las encuentra? Están diseñadas para ser prácticamente invisibles. Tendría que estar buscando específicamente para encontrarlas. Rosa se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Señora Esperanza, ¿trajo las pastillas que Carmen le dio? Sí, aquí están. Le di el papel con las 2 pastillas que había fingido tomar. Las vamos a mandar al laboratorio para análisis. Deberíamos tener resultados en 48 horas. ¿Qué pasa si son venenosas? Si contienen algo que podría dañarla, vamos a actuar inmediatamente. Pero por ahora, es importante que siga fingiendo tomarlas. ¿Cómo voy a fingir tomarlas sin dañarme? Rosa me mostró un frasco de pastillas que se veían idénticas a las que Carmen me había dado. Estas son vitaminas normales. Se ven exactamente como las pastillas de Carmen. Cada mañana y cada noche,
va a cambiar las pastillas de Carmen por estas. Guarde las pastillas de Carmen en este frasco especial. Me dio un pequeño frasco de plástico con una etiqueta que decía, evidencia. ¿Qué más necesito hacer? Actúe normalmente. Si Carmen viene a visitarla, trate de guiar la conversación hacia el tema de la venta de la casa, el dinero, sus planes futuros. Queremos que hable lo más posible sobre lo que están haciendo. ¿Y si trata de darme más medicamentos? Si le da algo que no sean las pastillas normales, no lo tome. Dígale que se siente mal del estómago y que lo tomará después. Entonces llámenos inmediatamente. Los técnicos terminaron la instalación y me mostraron cómo usar un pequeño dispositivo que se veía como un control remoto. Este es un botón de pánico. Si se siente en peligro, presione el botón rojo. Tendremos gente aquí en menos de 5 minutos. ¿5 minutos? Tenemos un equipo apostado a 2 cuadras de su casa. La realidad de la situación me golpeó. Rosa García y su organización estaban tomando esto muy en serio. Realmente creían que mi vida estaba en peligro. Señora Esperanza, quiero que entienda algo importante. ¿Qué? Es muy posible que en los próximos días, Carmen o sus cómplices intenten acelerar sus planes. Especialmente si sienten que algo no está saliendo como esperaban. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos estar llegando a la parte más peligrosa de toda esta situación. ¿Pero van a estar vigilando? 24 horas al día. Pero señora, si en algún momento siente que está en peligro inmediato, no trate de ser heroica. Presione el botón de pánico. Después de que se fueron, me senté sola en mi casa, mirando alrededor y tratando de procesar todo lo que había cambiado en mi vida en menos de una semana. Mi propia hija estaba tratando de matarme. Había instalado cámaras de vigilancia en mi propia casa. Tenía un botón de pánico. Mi nieto de 19 años se había convertido en mi aliado en una operación encubierta. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un mes, hubiera pensado que estaba loca. Pero ahora era mi realidad. Al día siguiente por la mañana, Carmen llegó exactamente a las 9, como había prometido. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Bien, mijita. Un poco nostálgica, pero bien. Me da gusto escuchar eso. Fue directamente a la cocina y revisó el frasco de pastillas. ¿Te tomaste tus vitaminas anoche? Sí, Carmen. Tal como me dijiste. ¿Y esta mañana? Estaba esperando el desayuno. Carmen puso 2 pastillas junto a mi taza de café. Tómatelas ahora, por favor. Fingí tomar las pastillas mientras Carmen no estaba mirando, y las guardé en mi mano. Mamá, el licenciado Herrera quiere venir a verte hoy. ¿Para qué? Para finalizar algunos detalles de la venta. Solo son papeles de rutina. ¿Qué tipo de papeles? Nada complicado. Solo confirmaciones, firmas adicionales. ¿A qué hora va a venir? En la tarde, como a las 3. Está bien. Carmen se quedó por 1 hora, y durante toda la conversación, pude sentir las cámaras pequeñas grabando cada palabra. Mamá, ¿ya empezaste a decidir qué cosas quieres llevar a mi casa? Estoy pensando en eso. Recuerda que mi casa no es muy grande. Solo puedes llevar lo esencial. ¿Qué va a pasar con el resto de mis cosas? Podemos venderlas o donarlas. Lo que no tenga valor sentimental. ¿Y mis fotos? ¿Los recuerdos de tu papá? Por supuesto que puedes llevar las fotos, mamá. Pero algo en la manera como lo dijo me hizo pensar que no tenía intención de dejarme llevar nada. Después de que Carmen se fue, inmediatamente fui al frasco de evidencia y deposité las 2 pastillas que había fingido tomar. Entonces llamé a Rosa García. ¿Cómo está, señora Esperanza? Carmen estuvo aquí. Me dio más pastillas. ¿Se las tomó? No, las guardé como me dijo. Perfecto. ¿Algo más? El licenciado Herrera va a venir esta tarde a las 3. Excelente. Esta podría ser nuestra oportunidad de obtener evidencia directa. ¿Qué quiere que haga? Actúe normalmente. Firme lo que le pidan firmar, pero trate de hacer preguntas sobre los detalles. Queremos que hablen lo más posible sobre sus planes. ¿Y si tratan de darme más medicamentos? Si le ofrecen algo diferente a las pastillas normales, dígales que quiere esperar hasta después de la reunión. Estoy nerviosa, Rosa. Es natural estar nerviosa. Pero recuerde, estamos monitoreando todo. No está sola en esto. El resto de la mañana pasó lentamente. Traté de actuar normalmente, pero cada ruido me hacía sobresaltar. Cada carro que pasaba por la calle me hacía preguntarme si era Carmen regresando, o Herrera llegando temprano, o tal vez alguien peor. A las 2:30, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado Herrera, con su traje gris y su sonrisa calculada. Pero esta vez no estaba solo. Buenas tardes, señora Morales. Buenas tardes, licenciado. Le presento a mi asociado, el licenciado Vázquez.
Vázquez era un hombre más joven, tal vez de 35 años, con ojos que me parecieron fríos y calculadores. Es un placer conocerla, señora. Igualmente. Los invité a pasar, recordando que todo estaba siendo grabado. Señora Morales, tenemos excelentes noticias, dijo Herrera mientras se sentaba en mi sofá. Sí. El comprador está muy emocionado con la propiedad. Quiere cerrar la venta lo más pronto posible. ¿Qué tan pronto? Esta semana, si es posible. Vázquez abrió un portafolio y extendió varios documentos sobre mi mesa de centro. Estos son los documentos finales de venta. Solo necesitamos su firma en algunos lugares. Mire los papeles, pero la letra legal era confusa y difícil de entender. ¿Pueden explicarme qué dicen exactamente? Por supuesto, dijo Herrera. Este primer documento confirma que usted acepta vender la propiedad por 1.100.000 pesos. ¿1.100.000? Sí, como discutimos. ¿Y este otro papel? Este autoriza la transferencia del dinero de la venta directamente a una cuenta de inversión que hemos establecido para usted. ¿Qué tipo de cuenta? Vázquez respondió, es una cuenta de inversión de alto rendimiento. Le va a dar mejores ganancias que un banco normal. ¿En qué banco? Los dos hombres intercambiaron miradas rápidas. Es un banco de inversiones especializado, dijo Herrera. Banco Patrimonio Seguro. Nunca había escuchado de ese banco. ¿Y este tercer papel? Dijo Vázquez, autoriza a su hija Carmen a manejar todas las transacciones de la cuenta por usted. ¿Por qué necesita Carmen manejar mi dinero? Señora, dijo Herrera con una sonrisa condescendiente, a su edad, y después de sus problemas de salud, es mejor que tenga a alguien de confianza manejando estos asuntos complicados. ¿Pero voy a poder acceder a mi dinero cuando lo necesite? Por supuesto. Carmen solo va a manejar las inversiones y los pagos grandes. Para gastos pequeños del día a día, usted tendrá acceso normal. Algo sobre toda la situación me parecía mal, pero recordé las instrucciones de Rosa García, hacer preguntas, pero finalmente firmar los documentos. ¿Cuándo voy a recibir el dinero? La transferencia se hace automáticamente cuando se finaliza la venta, dijo Vázquez. Debería estar disponible en su cuenta de inversión dentro de 48 horas después de la firma. ¿Y cuándo me mudo con Carmen? Su hija sugirió que sería mejor si se muda esta misma semana, dijo Herrera. Para evitar cualquier complicación. ¿Qué tipo de complicaciones? Los dos hombres se miraron otra vez. Bueno, señora, dijo Herrera, a veces los vendedores cambian de opinión en el último minuto. Es mejor completar la transición rápidamente. Fingí pensar por un momento. Está bien. ¿Dónde firmo? Vázquez me mostró las líneas donde necesitaba firmar. Había 5 documentos diferentes, y cada uno requería mi firma en múltiples lugares. Mientras firmaba, traté de hacer más preguntas. ¿Cómo conocieron a este comprador? Tenemos varios clientes inversionistas que buscan propiedades como la suya, respondió Herrera. ¿Es una persona o una empresa? Es una empresa de inversiones inmobiliarias. ¿Cómo se llama? Desarrollos Metropolitanos SADCB. ¿Van a vivir en la casa o la van a vender? Vázquez respondió, probablemente la van a renovar y vender. ¿Por cuánto creen que la van a vender? Los dos hombres se vieron incómodos por primera vez. Eso no es algo de lo que nos tengamos que preocupar, dijo Herrera. Nuestro trabajo es conseguir el mejor precio para usted, y eso es lo que hicimos. Terminé de firmar todos los documentos. Herrera los revisó cuidadosamente y los guardó en su portafolio. Excelente, señora Morales. Todo está en orden. ¿Qué pasa ahora? Ahora llevamos estos documentos para el registro, y en 2 días la venta estará completa. ¿Y después? Vázquez sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Después, señora, usted va a poder disfrutar de una jubilación muy cómoda. Después de que se fueron, me senté en mi sofá, temblando. Había firmado documentos que efectivamente le daban mi casa y mi dinero a estas personas. Pero según Rosa García, era necesario para obtener la evidencia que necesitábamos. Llamé inmediatamente. ¿Rosa García? Ya se fueron. Firmé todos los papeles. ¿Cómo se sintió la reunión? Muy sospechosa. Hablaron de un banco que nunca he escuchado, y una empresa compradora que sonaba falsa. Perfecto. Las cámaras capturaron todo. ¿Le dieron alguna medicación? No, pero dijeron que la venta va a estar completa en 2 días. Eso significa que van a acelerar sus planes. Señora Esperanza, creo que las próximas 48 horas van a ser críticas. ¿Qué significa eso? Significa que si van a tratar de hacerle daño, va a ser muy pronto. Esa noche no dormí bien. Cada ruido de la casa me despertaba, cada sombra fuera de mi ventana me parecía sospechosa. Pero no pasó nada hasta la mañana siguiente. Carmen llegó a las 8 de la mañana, más temprano de lo usual. Buenos días,
mamá. ¿Cómo te fue ayer con el licenciado? Bien, mijita. Firmé todos los papeles. Su sonrisa se hizo más amplia. ¿Y cómo te sientes al respecto? Un poco triste, pero creo que es lo correcto. Lo es, mamá. Definitivamente lo es. Carmen fue a la cocina y regresó con las pastillas usuales y un vaso de jugo de naranja. Tómate tus vitaminas, mamá. Fingí tomar las pastillas otra vez. Carmen, ¿cuándo me voy a mudar contigo? En realidad, mamá, hay un pequeño cambio de planes. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, mi casa está siendo fumigada esta semana. Por termitas. Va a ser peligroso estar ahí por unos días. Entonces, ¿dónde me voy a quedar? El licenciado Herrera sugirió un lugar perfecto. Es como un hotel pequeño, pero especial para personas mayores. Muy cómodo, muy seguro. Mi sangre se enfrió. ¿Un hotel? Sí, se llama Casa de Retiro San José. Es muy bonito, y van a cuidarte muy bien mientras mi casa se desinfecta. ¿Por cuánto tiempo? Solo una semana, tal vez 2. Carmen, no quiero ir a un hotel. Puedo quedarme aquí hasta que tu casa esté lista. No, mamá. La casa ya está vendida. Los nuevos dueños van a tomar posesión mañana. ¿Mañana? Sí, el proceso se aceleró. ¿No es maravilloso? Traté de mantener la calma, pero mi corazón estaba acelerado. ¿Y mis cosas? Ya contraté una empresa de mudanzas. Van a empacar todo hoy y llevarlo a almacenamiento hasta que podamos organizarlo. Todo está pasando muy rápido, Carmen. Sí, pero a veces es mejor así, sin tiempo para dudas o arrepentimientos. Carmen se quedó toda la mañana, supuestamente para ayudarme a preparar, pero realmente para vigilarme. No tuve oportunidad de llamar a Rosa García hasta que Carmen fue al baño. Marqué rápido el número. Rosa, soy Esperanza. Carmen dice que me tengo que ir de la casa mañana. ¿A dónde? A un lugar llamado Casa de Retiro San José. Señora, ese no es un hotel. Investigamos ese lugar ayer. Es una casa de ancianos privada, no regulada. Varias de las víctimas anteriores fueron llevadas ahí. Dios mío. Señora, no vaya a ese lugar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué voy a hacer? Actúe normalmente hoy. Esta noche, después de que Carmen se vaya, váyase a la casa de su vecina Guadalupe. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Van a arrestar a Carmen? Todavía no tenemos evidencia suficiente. Pero no vamos a dejar que la lleven a ese lugar. Carmen regresó del baño. ¿Con quién hablabas, mamá? Con Guadalupe. Le estaba diciendo que me iba a mudar. Ah, qué bien. El resto del día fue una pesadilla de preparativos falsos. Carmen trajo cajas y comenzó a empacar mis cosas, pero noté que solo empacaba cosas sin valor. Las joyas de mi madre, las fotos importantes, los documentos personales, todo eso lo ponía en una caja separada que dijo, iba a llevar personalmente. Para que no se pierdan, explicó. A las 5 de la tarde, llegó Sebastián. Hola, abuela. ¿Cómo va todo? Bien, mijito. Tu mamá me está ayudando a empacar. Sebastián me miró con ojos preocupados. Claramente podía sentir la tensión en el aire. Mamá, dijo Sebastián, ¿puedo hablar contigo un momento? Afuera. Carmen se veía molesta pero asintió. Está bien, pero que sea rápido. Después de que salieron, inmediatamente fui a mi recámara y presioné el botón de pánico que Rosa García me había dado. 5 minutos después, escuché voces afuera. Carmen y Sebastián habían regresado, y Carmen se veía muy alterada. Mamá, tenemos que irnos. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un problema con la casa de retiro. No van a poder recibirte hasta mañana. Entonces, ¿dónde voy a dormir esta noche? Vas a venir conmigo. Podemos dormir en la sala mientras fumigan las recámaras. Carmen, no creo que. No es una sugerencia, mamá. Vamos. Su tono había cambiado completamente. Ya no estaba fingiendo ser dulce y preocupada. Ahora sonaba desesperada y amenazante. Sebastián, ayúdame a llevar a tu abuela al carro. Mamá, ¿no crees que sería mejor? Sebastián, ayúdame. Ahora. En ese momento, sonó el timbre. Carmen se congeló. ¿Quién puede ser? No sé, respondí, pero sabía exactamente quién era. No abras la puerta, mamá. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió sola, y entraron Rosa García y 2 oficiales de policía. Señora Esperanza Morales, preguntó uno de los policías. Sí, soy yo. Soy el oficial Martínez. Tenemos una orden de protección para usted. Carmen se puso pálida. ¿Una orden de protección? ¿De qué están hablando? Rosa García se adelantó. Carmen Morales,
Usted está bajo investigación por fraude financiero y abuso de adultos mayores. ¿Eso es ridículo? ¿Es ridículo? Rosa sacó una grabadora pequeña. Esta es la conversación que tuvo con el licenciado Herrera ayer en esta casa. Presionó play, y la voz de Herrera llenó la sala. A su edad, y después de sus problemas de salud, es mejor que tenga a alguien de confianza manejando estos asuntos complicados. Eso no prueba nada, dijo Carmen, pero su voz temblaba. No. Rosa sacó un folder. ¿Qué tal esto? Mostró fotografías de documentos. Estos son los resultados del análisis de las vitaminas que le estaba dando a su madre. Carmen se puso aún más pálida. Contienen Digitalis, un medicamento cardíaco que en las dosis que usted le estaba dando, podría haber causado otro infarto fatal. Yo no sabía. ¿No sabía qué, Carmen? La voz de Sebastián tembló de ira. ¿No sabías que le estabas dando veneno a tu propia madre? Carmen se volteó hacia Sebastián con shock. ¿Tú? ¿Tú los llamaste? Sí, mamá. Yo los llamé porque lo que estás haciendo está mal. Sebastián. Todo esto era para nosotros. Para darte una mejor vida. No quiero una mejor vida construida sobre el sufrimiento de mi abuela. El oficial Martínez se adelantó. Carmen Morales está arrestada bajo sospecha de fraude, conspiración y tentativa de homicidio. Esperen, gritó Carmen. Yo no inventé esto. Fue idea de Herrera. Rosa García sonrió. Sabemos, Carmen. Por eso arrestamos al licenciado Herrera y a su asociado Vázquez esta mañana. ¿Los arrestaron? Sí. Y adivin qué, tan pronto como los arrestamos, comenzaron a hablar. Nos contaron todo sobre la operación, incluyendo su participación. Carmen se desplomó en una silla. No entiendes, Rosa. Necesitaba el dinero. Tengo deudas. Sebastián necesita ir a la universidad. ¿Entonces decidiste matar a tu propia madre? No iba a matarla. Solo iba a enfermarla lo suficiente para que no pudiera tomar decisiones por sí misma. Carmen, dije finalmente, soy tu madre. Te di la vida, te crié, trabajé 2 empleos para darte todo lo que necesitabas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Carmen comenzó a llorar. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. ¿Lo sientes porque te atraparon o lo sientes porque estaba mal? Carmen no respondió. El oficial Martínez le puso las esposas. Carmen Morales, ¿tiene derecho a permanecer callada? Mientras leían sus derechos, Rosa García se acercó a mí. ¿Está bien, señora Esperanza? Creo que sí. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tenemos que deshacer todo el daño que hicieron. La venta de su casa era fraudulenta, así que va a ser anulada. Su dinero va a ser regresado. Y Carmen va a enfrentar cargos criminales serios. ¿Qué va a pasar con ella? Probablemente varios años de prisión. El fraude de adultos mayores es un crimen federal serio, especialmente cuando involucra intento de homicidio. Mientras se llevaban a Carmen, se volteó hacia mí una última vez. Mamá, por favor perdóname. Carmen, le dije, algún día tal vez pueda perdonarte, pero nunca voy a olvidar lo que trataste de hacerme. En los días que siguieron al arresto de Carmen, Rosa García me explicó la magnitud completa de la operación criminal. Señora Esperanza, la red que descubrimos era mucho más grande de lo que originalmente pensábamos. ¿Qué tan grande? Herrera y sus socios habían victimizado al menos 20 personas mayores en los últimos 5 años. Su casa habría sido la número 21. ¿Y todas murieron? 13 de ellas murieron en circunstancias sospechosas después de transferir sus propiedades. Las otras 7 sobrevivieron porque sus familias intervinieron o porque, como en su caso, logramos detener la operación a tiempo. ¿Cómo funcionaba exactamente? Identificaban a personas mayores vulnerables, viudas, personas con problemas de salud, personas que vivían solas. Entonces usaban a un familiar cercano para obtener acceso y confianza. ¿Carmen sabía sobre las otras víctimas? Según su confesión, no al principio. Herrera la reclutó diciéndole que era solo para ayudarla a obtener control sobre su herencia antes de que usted muriera naturalmente. Pero después, cuando Carmen comenzó a hacer preguntas, él le mostró lo exitosa que había sido su operación. ¿Y ella siguió adelante sabiendo eso? Sí. Para entonces ya había recibido 50,000 pesos como adelanto y había acumulado deudas de juego que no podía pagar. ¿Deudas de juego? Carmen tenía una adicción al juego que usted no conocía. Debía más de 200,000 pesos a prestamistas peligrosos. Todo comenzaba a tener sentido. La urgencia, la desesperación, la frialdad con que había actuado. ¿Qué va a pasar con el dinero que ya gastó? Van a tener que devolverlo todo. Su casa nunca fue transferida legalmente, así que sigue siendo suya. El banco de inversión era falso, así que su dinero nunca salió de sus cuentas reales.
¿Y la casa de retiro San José? La cerramos. Era parte de la operación. Un lugar donde llevaban a las víctimas para aislarlas completamente mientras vaciaban sus cuentas bancarias. Rosa me mostró fotografías de la instalación. No era realmente una casa de retiro. Era más como una prisión privada. Las fotografías mostraban habitaciones pequeñas con barras en las ventanas, cámaras de seguridad en cada cuarto, y lo que parecía ser una estación médica equipada para mantener a los residentes sedados. Dios mío. Señora Esperanza, usted estuvo muy cerca de convertirse en otra víctima fatal de estos criminales. 6 meses después, comenzó el juicio. Carmen, Herrera, Vázquez y 3 empleados de la falsa casa de retiro enfrentaron múltiples cargos criminales. Sebastián y yo testificamos. Fue difícil estar en la misma sala que Carmen, verla en el uniforme naranja de la prisión, escuchar los detalles completos de lo que había planeado hacer. El fiscal del distrito, un hombre joven y determinado llamado López, presentó un caso devastador. Damas y caballeros del jurado, lo que vamos a demostrar durante este juicio es que los acusados operaban una empresa criminal sofisticada diseñada específicamente para robar, torturar y asesinar a nuestros ciudadanos más vulnerables. La señora Esperanza Morales tiene 73 años. Es viuda. Ha trabajado toda su vida para crear un hogar modesto pero cómodo para ella y su familia. Lo único que quería era vivir sus años dorados en paz, en la casa que su esposo había construido con sus propias manos. Pero su propia hija vio esa casa no como un hogar familiar, sino como una oportunidad de lucro. Con la ayuda de los otros acusados, desarrollaron un plan para robar la casa de la señora Morales, vaciar sus cuentas bancarias, y después eliminarla permanentemente. El fiscal mostró las grabaciones de video de las cámaras que habían instalado en mi casa. El jurado pudo ver y escuchar exactamente cómo Carmen y los otros habían hablado sobre sus planes. En una grabación particularmente impactante, se podía escuchar a Carmen hablando por teléfono con Herrera. ¿Cuánto tiempo después de que esté en la casa de retiro?, preguntaba Carmen. Usualmente de 6 a 8 semanas, respondía Herrera. Dependiendo de qué tan fuerte sea su constitución. ¿Y después? Después tendremos un certificado de defunción que dice causas naturales, y usted heredará todo legalmente. Cuando esa grabación se reprodujo en la sala del tribunal, Carmen comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. El testimonio más devastador vino del doctor Ramírez, mi cardiólogo. Las dosis de digitalis que encontramos en el sistema de la señora Morales habrían causado un infarto fatal dentro de 2 o 3 semanas si hubiera continuado tomándolas. ¿Había alguna razón médica legítima para que la señora Morales tomara digitalis? Ninguna. De hecho, dada su condición cardíaca específica, el digitalis era exactamente lo contrario de lo que necesitaba. El abogado defensor de Carmen trató de argumentar que ella había sido manipulada por Herrera, que era una víctima tanto como yo. Pero el fiscal tenía evidencia de que Carmen había investigado otras víctimas de Herrera antes de unirse a la conspiración. Había registros de búsquedas en Internet en su computadora, incluyendo artículos sobre muertes sospechosas de personas mayores y métodos para administrar veneno sin ser detectado. Damas y caballeros, dijo el fiscal en sus alegatos finales, Carmen Morales no fue una víctima manipulada. Fue una participante voluntaria en una empresa criminal que resultó en la muerte de al menos 13 personas inocentes. El jurado deliberó por 3 días. Cuando regresaron, su veredicto fue claro. Herrera, culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude, conspiración y abuso de adultos mayores. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vázquez, culpable de conspiración, fraude y complicidad en asesinato. Sentencia: 40 años de prisión. Carmen, culpable de conspiración para cometer asesinato, fraude, abuso de adultos mayores y tentativa de homicidio. Sentencia: 25 años de prisión. Cuando leyeron la sentencia de Carmen, ella se desplomó. Su abogado tuvo que sostenerla para que no se cayera. El juez, un hombre mayor con cabello gris y ojos severos, le dirigió palabras directas a Carmen antes de dictar la sentencia final. Señora Morales, en mis 30 años como juez, he visto muchos crímenes terribles. Pero pocos me han afectado tanto como este caso. Usted traicionó no solo la confianza de su madre, sino los vínculos más sagrados que existen entre los seres humanos. Planeó el asesinato de la mujer que le dio la vida, que la crió, que trabajó para darle todo lo que necesitaba. Su madre la amaba incondicionalmente, y usted convirtió ese amor en un arma para destruirla. Por estos crímenes, la sentenció a 25 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Carmen finalmente me miró desde la mesa de los acusados. Mamá, dijo con voz quebrada, por favor perdóname. Me quedé callada por un momento. Toda la sala esperaba mi respuesta. Carmen, dije finalmente, eres mi hija, y una parte de mí siempre te va a amar.
Pero lo que hiciste fue imperdonable. Vas a tener 25 años para pensar en eso. Después del juicio, Sebastián y yo tuvimos que reconstruir nuestra relación familiar y nuestras vidas. Abuela, ¿me odias por haber denunciado a mi mamá? Sebastián, lo que hiciste fue lo más valiente y lo más correcto que he visto en mi vida. Pero es mi mamá. Y por eso fue aún más difícil para ti hacer lo correcto. Estoy orgullosa de ti, mijito. Sebastián se mudó conmigo. Usamos parte del dinero que recuperamos de la operación criminal para pagar sus estudios universitarios, pero de manera honesta y legal. ¿Qué vas a estudiar, Sebastián? Derecho, abuela. Quiero ser fiscal. Como el licenciado López. ¿Para procesar criminales? Para proteger a personas como tú. Para asegurar que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos. Han pasado 2 años desde el arresto de Carmen. Mi salud ha mejorado considerablemente desde que dejé de tomar las pastillas envenenadas que me daba. Sebastián está en su 2.º año de estudios de Derecho, y es uno de los mejores estudiantes de su clase. Rosa García y yo nos hemos vuelto amigas cercanas. Ella me invitó a unirme a Protección al Adulto Mayor como voluntaria, compartiendo mi historia con otras personas mayores para ayudarlas a reconocer las señales de abuso. Señora Esperanza, me dijo Rosa hace unas semanas, su caso ha ayudado a salvar al menos 15 vidas hasta ahora. ¿Cómo? Personas mayores que escuchan su historia reconocen patrones similares en sus propias familias, y nos llaman antes de que sea demasiado tarde. He hablado en centros comunitarios, iglesias y centros de salud por todo el estado de Nuevo León. Siempre comienzo mi presentación con las mismas palabras. Mi nombre es Esperanza Morales. Mi propia hija trató de matarme por dinero. Si esto puede pasarle a una abuela de pueblo como yo, le puede pasar a cualquiera. El año pasado, Carmen me escribió una carta desde la prisión. Querida mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que todos los días pienso en lo que te hice. Estoy en terapia aquí en la prisión, tratando de entender cómo pude llegar a hacer algo tan terrible. El consejero dice que mi adicción al juego era una enfermedad, pero yo sé que eso no es excusa para lo que hice. Mamá, te robé más que dinero o una casa. Te robé la paz, la seguridad, la confianza en tu propia familia. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que estoy tratando de convertirme en una mejor persona. Tu hija que te ama, Carmen. Después de leer la carta varias veces, decidí visitarla. La prisión estatal para mujeres es un lugar frío y deprimido. Carmen se veía más vieja, más delgada, y tenía una tristeza en los ojos que nunca había visto antes. Mamá, no puedo creer que viniste. Sigues siendo mi hija, Carmen. ¿Cómo está Sebastián? Bien. Está estudiando Derecho. ¿Por mi culpa? En parte, pero también porque quiere ayudar a otras personas. Carmen comenzó a llorar. Mamá, destrocé nuestra familia. Sí, la destruiste. Pero Sebastián y yo estamos construyendo algo nuevo. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Carmen, el perdón es algo que sucede con el tiempo. Pero la confianza, esa nunca va a regresar. Lo entiendo. ¿Realmente entiendes por qué lo que hiciste estuvo tan mal? Carmen se quedó callada por un momento. Sí. No solo trataste de matarme por dinero. Me quitaste mi dignidad, mi autonomía, mi sensación de seguridad en mi propio hogar. Me hiciste dudar de mi propia cordura. Y usaste mi amor por ti como un arma en mi contra. Exactamente. Visitamos por 2 horas. Cuando me fui, Carmen me dijo, mamá, gracias por venir. No lo merecía. No, no lo merecías. Pero yo sí merezco la paz que viene de saber que te di una última oportunidad. A mis 75 años, he aprendido algunas lecciones duras sobre la familia, la confianza y la supervivencia. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Aprendí que las señales de abuso a menudo vienen disfrazadas de preocupación y cuidado. Cuando alguien insiste en protegerte, quitándote tu autonomía, eso no es protección, es control. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, sin importar tu edad o tu condición de salud. Pero lo más importante que aprendí es que la familia real no está definida por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Sebastián demostró ser más familia para mí que Carmen, porque cuando llegó el momento de elegir entre lo fácil y lo correcto, eligió lo correcto. Rosa García y la gente de Protección al Adulto Mayor se convirtieron en familia porque se preocuparon por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Mi vecina Guadalupe, que me ofreció su casa sin hacer preguntas, demostró ser más hermana para mí que mi propia hija. Hoy en día, mi vida es diferente pero mejor en muchas maneras. Sebastián y yo desayunamos juntos cada mañana antes de que se vaya a la universidad. Hablamos de sus clases, de sus planes para el futuro, de las noticias. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a mamá?
Nunca, Sebastián. Me arrepiento de no haber visto las señales antes, pero nunca me arrepiento de haber luchado por mi vida. ¿Crees que mamá realmente ha cambiado en la prisión? Creo que está tratando de cambiar. Pero el cambio real toma años, y algunas heridas nunca sanan completamente. Mi casa es mía otra vez, legal y completamente. He hecho algunas mejoras con el dinero que recuperamos de los criminales. Un sistema de seguridad nuevo, pintura fresca, un jardín más grande. Pero los cambios más importantes no son físicos. Ahora sé reconocer las señales de manipulación. Sé que está bien decir no, incluso a la familia. Sé que mi edad no me hace inválida o incapaz de tomar mis propias decisiones. Mi trabajo con protección al adulto mayor se ha expandido. Ahora también trabajo con la policía, entrenando a oficiales para reconocer los signos del abuso de adultos mayores. El abuso financiero de adultos mayores es uno de los crímenes menos reportados, le digo a cada grupo de oficiales. Las víctimas sienten vergüenza, especialmente cuando el abusador es un familiar. ¿Qué pueden hacer ustedes como oficiales? Primero, tomar cada reporte en serio. No asuman que la persona mayor está confundida o paranoica. Segundo, buscar patrones. Si una persona mayor repentinamente cambia sus hábitos financieros, si nuevas personas aparecen controlando sus asuntos, si parecen temerosos o confundidos sobre su situación financiera. Tercero, recordar que el abusador a menudo es alguien en quien la víctima confía. Hijos, nietos, cuidadores, incluso profesionales como abogados o doctores. Una oficial joven levantó la mano. ¿Cómo podemos ganarnos la confianza de la víctima si sospechan de su propia familia? Con paciencia, respeto y reconocimiento de su dignidad. No traten a una persona de 70 años como si fuera un niño. Escúchenla, créanle y denle opciones. Si estás escuchando esta historia y reconoces algunos de estos patrones en tu propia vida, quiero que sepas que no estás solo. Si un familiar te está presionando para transferir propiedades o dinero, para tu propia seguridad, eso es una señal de alarma. Si alguien te está dando medicamentos que tu doctor no recetó, eso es una señal de alarma. Si te están aislando de amigos, vecinos o recursos de apoyo, eso es una señal de alarma. Si alguien te está diciendo que eres una carga o que eres demasiado viejo para tomar tus propias decisiones, eso no es amor, es abuso. Tu edad no te hace menos valioso. Tu condición de salud no te quita tus derechos. Tu dependencia en otros para algunas cosas no significa que tengas que renunciar al control sobre tu vida. Si necesitas ayuda, hay recursos disponibles. Protección al adulto mayor existe en todo México. La policía está entrenada para reconocer estos crímenes. Hay abogados que se especializan en proteger los derechos de las personas mayores. Pero lo más importante, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. La verdadera justicia no fue solo ver a Carmen Herrera y sus cómplices en prisión. La verdadera justicia fue recuperar mi vida, mi dignidad y mi propósito. La verdadera justicia fue que Sebastián aprendiera que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. La verdadera justicia fue que otras familias se salvaran porque compartí mi historia. La verdadera justicia fue descubrir que podía ser fuerte, valiente e independiente a los 75 años. Carmen perdió 25 años de su vida por la avaricia. Pero yo gané una nueva perspectiva sobre lo que significa la familia verdadera. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Aprendí que nunca eres demasiado viejo para defenderte. Aprendí que la supervivencia a veces requiere que seas valiente de maneras que nunca imaginaste. Y aprendí que una abuela de pueblo puede ser más fuerte que todos los criminales que traten de destruirla. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi propia casa, en mi propia cama, tomo mis medicamentos reales prescritos por mi doctor real, y desayuno con mi nieto que eligió protegerme en lugar de traicionarme, sé lo que significa la verdadera riqueza. No está en el dinero de la bank account o el valor de la propiedad. Está en levantarte cada día sabiendo que tienes dignidad, que tienes propósito, y que tienes gente que te ama por quien eres, no por lo que puedes darles. Carmen me quitó mucho durante esos meses terribles. Me quitó mi confianza, mi paz mental, casi mi vida. Pero no pudo quitarme mi espíritu, mi determinación, o mi capacidad de amar a las personas que realmente lo merecen. Sebastián será abogado en 2 años más. Ya ha comenzado a hacer prácticas profesionales con Rosa García y protección al adulto mayor. Abuela, me dijo hace unos días, cuando me gradúe, quiero especializarme en proteger a personas mayores como tú. ¿Por qué, mijito? Porque las personas como mi mamá y Herrera siguen existiendo. Y las personas como tú merecen vivir sus vidas doradas en paz y seguridad. ¿Y qué les vas a decir a esas personas cuando las representes? Les voy a decir que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Les voy a decir la historia de una abuela que se enfrentó a su propia hija y ganó.
Para cualquier persona mayor que esté escuchando esto y que se sienta vulnerable o asustada, quiero que sepas que tienes más poder del que crees. Tu experiencia es valiosa. Tu sabiduría es real. Tus instintos son generalmente correctos. No dejes que nadie, ni siquiera familia, te convenza de que eres una carga o que no puedes tomar tus propias decisiones. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Confía en ti mismo. Busca ayuda. Hay recursos disponibles. Hay gente como Rosa García y Sebastián que están dispuestos a luchar por ti. Y recuerda que la edad no te hace débil. La experiencia te hace sabio, y la sabiduría es una forma de fuerza. La familia no es solo las personas que comparten tu sangre. La familia son las personas que estarían dispuestas a sacrificarse por tu bienestar, no las personas que estarían dispuestas a sacrificarte por el suyo. Carmen era mi hija biológica, pero cuando llegó el momento de elegir entre mi bienestar y su avaricia, eligió la avaricia. Sebastián es mi nieto, pero cuando llegó el momento de elegir entre la lealtad familiar malentendida y hacer lo correcto, eligió hacer lo correcto. Rosa García era una extraña, pero cuando llegó el momento de decidir si ayudar a una anciana en peligro, eligió ayudar. Esas elecciones definen quién es realmente familia. La sangre te conecta, pero las acciones definen el amor. Tengo 75 años. He sobrevivido a la pobreza, la pérdida, la enfermedad y la traición de mi propia hija. Pero también he experimentado la lealtad de un nieto valiente, la bondad de extraños que se convirtieron en amigos, y la satisfacción de saber que mi sufrimiento ayudó a proteger a otros. Si mi historia salva aunque sea una vida, si ayuda aunque sea a una persona mayor a reconocer las señales de abuso, si inspira aunque sea a una persona joven a elegir hacer lo correcto cuando es difícil, entonces todo lo que pasé valió la pena. Mi casa sigue siendo mi casa. Mi dinero sigue siendo mi dinero. Mi vida sigue siendo mi vida. Pero lo más importante, mi dignidad sigue siendo mi dignidad. Y nadie, ni siquiera familia, nunca me la va a quitar otra vez. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo para ser valiente. Nunca eres demasiado débil para luchar por lo que es tuyo. Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién es realmente tu familia.